Qué mejor preámbulo de presentación para este memorial de poesía decimal y música de vara que contar con el testimonio vivo de lo que amorosa, apasionadamente ha recogido por muchos años nuestro invitado Eleazar Velázquez Benavides. Les comento que realmente quien debería de estar aquí haciendo esta presentación es nuestro compañero Armando Herrera, secretario de Cultura, y que está un poco delicado de salud, y ojalá que estas vibras musicales sirvan para sanar un poco su estado de salud. Pero en nombre de él yo le doy primero la bienvenida a Eleazar. Les cuento un poco la anécdota de este libro. Hace ya será un poco más de 3 años nos invitó Eleazar a la presentación de su libro en el estado de Guanajuato, Cerros Abuelos. Al final de esa presentación tuvimos oportunidad de convivir y de tener de viva voz esta inquietud que guardaba o había venido guardando Eleazar de las investigaciones que pues ya había publicado sobre la Sierra Gorda del lado queretano, y que tenía algunas inquietudes para hacer un nuevo recorrido de campo y completar pues las investigaciones que tenía respecto a los músicos de la zona media. En ese sentido nosotros nos entusiasmamos, pudimos hacer con él o facilitar el trabajo de campo para que concluyera su investigación, y una vez concluida la investigación por ahí quedó un poquito en stand-by, un breve receso. Sin embargo, le propusimos que nos hiciera una propuesta para hacer una publicación editorial, y bueno, pues esta prácticamente está calientita. El año pasado no la pudimos realizar por la cuestión de la pandemia, y hoy nos da mucho gusto que lo estemos realizando en este marco del cuarto encuentro de tradiciones. Me parece muy ad hoc, y yo creo que en ese sentido enriquece infinitamente estas reflexiones que se han estado realizando con todos ustedes. Yo solamente leeré algunos fragmentos de la presentación que hace Armando para dar paso pues al protagonista, que es Eleazar, que además de investigador, periodista, es un gran promotor también de la música de vara en la Sierra Gorda, tanto del lado queretano como de San Luis Potosí. Él lleva a cabo anualmente un festival que se realiza en Jichú, de los que todos quisiéramos estar presentes, y ojalá que se recupere pronto la parte presencial de estas actividades. Ya un poco nos alienta la situación de la vacuna, sin embargo, pues creo que no debemos bajar la guardia, y con todas estas mesuras y cuidados es que estamos aquí esta mañana. Y bueno, dice Armando Herrera que hablando de la historia regional y de las historias locales, existen muchos enfoques, y es innegable que la mayoría de los casos se trata de crónicas que suelen ser conocidas precisamente solo en los ámbitos en que se da esta música, pues por su misma naturaleza son historias muy acotadas, por lo que difícilmente logran trascender más allá de la propia región, perdiéndose en el transcurso de los años. De aquí que sea imperioso su registro por cualquier medio. Armando recuerda que en una ocasión don Antonio García, uno de los trovadores que se documentan en este libro, le comentó que una vez había escuchado versos improvisados en una boda de recién casados, y al final de la fiesta el novio le dijo que por favor le diera esos versos que le había cantado, a lo que el poeta respondió: no hombre, esos ya se fueron.
Y es efectivamente muchas de estas historias y obras poéticas de ciertos artistas populares pues mueren con el personaje que las vivió y las creó. En este sentido, nos parece una gran aportación lo que está realizando Eleazar en sus múltiples publicaciones. Él es quizá el cronista más avezado y minucioso que ha registrado la vida singular de la región llamada Sierra Gorda y que abarca parte de los estados de San Luis Potosí y de Querétaro. Sabemos que en esta región podemos encontrar formas muy antiguas de poesía decimal, incluso anteriores a la décima espinela de 1592, que es la que mayormente se conoce en América, con el uso de métricas que van más allá de los octasílabos, como son el dodecasílabo, el endecasílabo, el heptasílabo, las octavas reales, además de otros juegos poéticos como el pie forzado, la cadena o la glosa, las cuales parecían ya extintas hacia finales del siglo XX y que desde hace pocos años ha tomado un nuevo auge en toda Iberoamérica. Por otro lado, Eleazar ha hecho diversos ensayos y crónicas relativas al importante papel de los trovadores como cronistas del acontecer cotidiano y a la vez también de la cuestión histórica de la Sierra Gorda. Por un lado, una crónica del canto a lo humano y también la recopilación del canto a lo divino. Existe la creencia entre los trovadores arribeños que el don de poder improvisar en verso es una facultad que les fue dada por un mandato divino. Esto significa que tienen un destino trazado y por lo tanto una misión que cumplir. De aquí que entre ellos se reconozcan como compañeros del destino o bien que se dedican al oficio del destino. Por ello nos parece de suma importancia este libro, ya que aquí no solo hay un recuento de los trovadores reconocidos por sus comunidades, aquellos que marcaron historia, sino también hay una disección entre aquellos que poseen acaso el último reducto de la tradición más campesina, más de su devenir histórico, aquellos que nacieron todavía en el siglo XIX y murieron a mediados del siglo XX, y los que fueron tocados también por la modernidad, por el cambio de paradigmas de un mundo un poco más socialmente hablado de la posrevolución y más interconectado a través de las carreteras, la radio, la televisión, es decir, los nacidos hacia el primer tercio del siglo XX y que murieron alrededor de los años 80 y 90, y bueno, que afortunadamente todavía nos quedan algunos como don Pedro Sauceda, que se le acaba de hacer un reconocimiento. Es pues este memorial de poesía decimal y de música de vara de la zona media de San Luis Potosí, un texto fundamental para entender no solo la riqueza cultural de esta singular región, sino que iría más allá, digamos que nos muestra el camino de la conformación histórica de la lírica popular en América Latina, con base en los testimoniales de los últimos portadores de la tradición, que hoy está cambiando de forma vertiginosa, de igual que muchas manifestaciones del patrimonio cultural e inmaterial de nuestros pueblos. Armando hizo a manera de presentación una décima con la que quisiera concluir mi intervención para dar paso a la presentación por el propio Eleazar. ¿Para qué sirve la historia si no es para recordarnos que aquí estamos para amarnos, pues la vida es transitoria? Provistos de gran memoria, los cronistas lugareños se esfuerzan con sus empeños en hilar siempre muy fino, pues se deben al destino los poetas arribeños. Y doy la palabra a Eleazar Velázquez. Bienvenido, Eleazar.
Muchas gracias y buenas tardes. Solamente les platicaré algo muy breve y les leeré un textito chiquito, pero déjenme comenzar diciéndoles que estas breves palabras que les voy a decir, quiero decirlas en el tono de la generosidad y del compartir que he venido oyendo desde ayer en las señoras curanderas, en otros momentos en que he escuchado, con esa misma transparencia y generosidad a ustedes que vienen de la Huasteca, de esos pueblos. Quiero compartirles brevemente qué hay detrás de este libro, como quien habla también desde su pueblo, desde su comunidad. Por el otro lado, igual con la generosidad que Memo me dio ese verso, en ese mismo tono, y en ese mismo tono quiero saludar, si está conectado, a Toño, que fue un gusto oírlo después de muchos años. Toño, recordarás, hace casi 40 años cuando llegaste por primera vez a mi tierra y que pensaste que el violín que traían colgado los muchachitos allí en la sierra, pensaste que eran fusiles. Te mando un abrazo desde acá y un abrazo igual de inmenso para Armando Herrera, que más allá de funcionario es una persona que conozco también desde hace como 40 años, a quien aprecio entrañablemente y de quien me duele profundamente sus penurias de salud. Espero la fuerza de la tradición y lo que él ha dado, su corazón que ha dado a estas cosas profundas de nuestras tierras, de ahí nazca fuerza para su salud. Yo entiendo las palabras de Fernando, etcétera, este asunto de que hablan del investigador, del trabajo de campo, etcétera, pero realmente yo no me reconozco en esos conceptos. Les voy a contar lo que realmente hay detrás de estas cosas. Yo cuando era niño, tenía 8 o 9 años, mi hermano Guillermo Velázquez, poeta, que después sería poeta del grupo Los Leones de la Sierra, regresó a mi tierra después de una trashumancia en el seminario, en las fábricas, y regresó a vivir una época buscando qué iba a hacer en la vida después de renunciar a otros caminos. Fue cuando se encontró con todo este mundo de los poetas, y yo siendo un niño, yo con mi pelota en el pie y él con la guitarra en el hombro, empezamos a compartir los caminos. Él me lleva cerca de 20 años más de edad, entonces, pero yo siendo un niño empezamos a caminar, a recorrer caminos de toda la serranía. Desde niños yo lo acompañaba con los grandes maestros cuando se enseñó, lo acompañé a sus primeros combates, etcétera. Y me fui volviendo no un investigador para nada. De niño todavía no sabía que mi oficio iba a ser escribir en la vida. Me fui volviendo uno más en el mundo de la tradición. Conocí a todos los grandes viejos, a los grandes músicos, poetas, que me adoptaron como uno más entre ellos. Y de ese comienzo pasaron como 30 años, cuando yo ya me dedicaba a escribir, hacía ya periodismo, fundamentalmente en el género de la crónica, y empezaron a morirse la mayoría de ellos. Entonces yo tenía todo un mundo de historias. Los que fueron mis abuelos, digamos, se volvieron ánimas. Yo no sabía qué hacer con todo eso que había reunido en mi alma durante 30 años. Lo que me salvó de morirme, lo que me salvó de ahogarme con todos esos sentimientos y esas historias, fue encerrarme como 3 meses a escribir un primer libro que se llama Poetas y Juglares de la Sierra Gorda, que se publicó en 2004 y que fue la manera de salvarme y de guardar las voces de esas ánimas. Pasaron cerca de 16, 17 años, la vida me llevó a muchas cosas y yo tenía 2 pendientes. Uno de ellos era dialogar más profundamente con la historia de otras ánimas, algunas que eran con las que ya había dialogado, pero otras que no.
que eran en particular las ánimas de los músicos y poetas que habían llevado la tradición de la topada, de la música de vara, de la zona de Río Verde, de San Ciro a la sierra de Guanajuato, a Jichuya, toda esa parte donde yo nací. Y bueno, me encerré otros años, me metí 3 años a dialogar con esas ánimas, a buscarlas en los lugares, a buscar pistas de ellas. La mayoría, algunos de ellos yo solo las había oído mencionar, ya no me tocó conocerlas. Y de ahí surgió un segundo libro que se llama Cerros Abuelos, que no solo es las ánimas de los guapangueros, es las ánimas de los curanderos, de los danzantes, de los arrieros, de todos los que me formaron el alma cuando niño. Pero tenía un tercer pendiente en la vida para cerrar mi diálogo en la escritura con esas ánimas. Cerrarlo en cuanto a hacer libros o a guardar en un libro sus cosas, porque mi diálogo con ellos será eterno. Y era el pendiente que tenía era tratar de dialogar, de encontrar algo más de las ánimas que considero fueron el primer eslabón de la tradición, aquellas ánimas que nacieron como a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, hace 100 años, 150 años. Yo había oído de niño de don José Torres, de don Eugenio Villanueva, de don Sabino Bautista, de don Serapio Estrada, pero de ellos no existían ni fotografías ni nada, vivieron 100 años antes que yo naciera o 60, 70 años, pero yo sabía que tenía ese pendiente de dialogar con esas ánimas para poder cerrar mi ciclo en el alma y sucede como se revelaban antes las fotografías, que no estaba lo digital, yo necesitaba en mi imaginación meter como el negativo de lo que yo tenía de ellos en un agua, en algún agua mágica, digamos, para que aparecieran sus rostros y formarme dentro de mí sus figuras. Y fue así que me metí otro tiempo a la zona media, a través de varios músicos, etcétera, a archivos, a buscar quién había sido don Eugenio Villanueva, don José Torres, un poeta ciego, don José Ceballos de Cerritos, a buscar el acta de nacimiento de mi gran admirado poeta don Francisco Berrones, de acá de San Nicolás Tolentino, que fue un viejo poeta con el que yo crecí desde niño. Y afortunadamente la vida, el destino me fue poniendo las pistas para llegar a formarme una idea de ese primer eslabón y guardarlo aquí. Les diré que estos libros no son producto de un afán académico, de un afán de un investigador, ni siquiera de un afán periodístico. Yo me dedico al periodismo actualmente, principalmente ahora, y más a ámbitos del periodismo que no tienen que ver con esto. Hago periodismo político, periodismo de investigación sobre temas de corrupción, de etcétera, etcétera. Un mundo totalmente distinto a este, pero con algunas técnicas del periodismo y con el alma y el corazón principalmente, fue que me metí a tratar de armar un poco un retrato aproximado de este primer eslabón de la tradición de hace como 100, 150 años. Esto es lo que hay detrás de estos libros, no hay afanes antropológicos, sociológicos, con mi respeto a todas estas ciencias de las que uno toma herramientas, no hay ningún afán personal tampoco. A mí no me importaba presentar este libro aquí por mí, me importaba porque estas ánimas merecen en todo momento seguir siendo recordadas, seguir siendo parte del viento, de la respiración, del alma
y quien se sepa acercarse a ellas seguramente se enriquecerá. Yo veo esta tradición, yo veo a estos poetas, veo a estos músicos, como escuché ayer que los señores hablaban de sus ofrendas al trueno, de sus ofrendas para que llegara la lluvia, cuando el Señor tocó aquí su violín y que de pronto se nubló el cielo. Así veo y así vivo estas cosas. Eso les quería contar, y le pediría a los músicos si tocan otra piecita, si quieren tocar un sonecito, y ya me despido leyendo un textito de aquí.
Bueno, voy a despedirme leyéndoles una página de este libro, la página final, pero antes quiero dejar consignada aquí mi gratitud a Fernando, Alfonso, Óscar, también a Jorge Adame, el editor responsable, a Gustavo Piña, edición de estilo, y a Ana Cecilia Estrada, diseño editorial. No tengo el gusto a algunos de ellos de conocerlos personalmente, pero muchísimas gracias por lo que hicieron, por guardar la palabra de estas entrañables ánimas de nuestra sierra y de nuestras planicies. Les voy a leer esta página por una razón muy significativa. Cuando anduve ahí por la zona media de San Luis Potosí, hace 2 o 3 años, uno de los músicos que me acompañó en algunos de los andares, un músico ya muy anciano, grande, don Pilar Luna, violinista, que al poco tiempo, hace como cosa de 1 año, falleció, en paz descanse. Y yo con él, con don Pilar, tenía amistades de muy jovencillo. Tardamos luego años en no vernos, pero cuando fui a hacer esto nos reencontramos y observé en él el día que lo reencontré algo que aquí al final les cuento y que retrata el modo como tanto él como yo y seguramente varios otros de por allá de la sierra vivimos la ausencia de nuestros viejos poetas y músicos. El texto se llama Cuando la soledad no tiene edad. Agosto 2018. Luego de atravesar poblados y senderos en un caserío de calles polvorientas, entre mezquites y milpas secas, distinguí la silueta de don Pilar Luna, un virtuoso violinista de la música de vara. Estaba sentado en un patio humilde mirando pasar las horas. La última vez que lo había visto aún lucía fuerte. El recuerdo me puede fallar, pero posiblemente fue en una boda por el rumbo de San Ciro de Acosta. Tocaba con uno de los poetas en Topada. Esa ocasión sacó del estuche de violín un pequeño frasco con un brebaje que él mismo preparaba. En alguna de mis libretas guardo unos apuntes que escribí sobre este singular hombre hace muchos años, en tiempos cuando seguido nos cruzábamos en las travesías. Dicen esas líneas: don Pilar Luna con devoción se quita el sombrero antes de tocar hermosas piezas a los santos. Dejó algunos años de su vida en la cárcel y su violín sabe alegrar las pasiones nocturnas de su pueblo. Si don Pilar guardara sus historias en baúles, podría llenar cientos y ocuparía un vagón de tren para transportarlos. Si en cada jardín dejara un baúl, cuando los niños se reunieran para mirar sus secretos, al girar el candado y levantar la tapa, saltaría su risa juguetona y pedazos de una vida que sin rubor transita entre el infierno y el paraíso, aunque por aquello de la eternidad cada año acude puntual al santuario de Atotonilco y una semana entera reza y golpea su espalda con un cordón de istle áspero. Si los niños se asomaran a los baúles de don Pilar, conocerían al músico que se cura los dolores con un brebaje preparado a base de 15 hierbas. Este último martes de agosto, cuando lo escuché invitándome a pasar, reconocí de inmediato la voz del violinista que desde niño cargaba el instrumento en una mano y en la otra un arma de diverso calibre. Y estando frente a él, al verlo anciano y frágil, un rayo inesperado de tristeza estalló en mi corazón, aunque en el abrazo que nos dimos me reconforté, porque en su calidez asomó la belleza de aquellas andanzas compartidas junto a tantos guapangueros de su generación. Don Pilar Luna, que en paz descanse, me lleva muchos años de ventaja, pero ahora entiendo que algunas soledades no tienen edad, y es que ya en el transcurso de la plática
supe que compartimos un mismo desasosiego, como si fuera una de sus notas exactas y finas en el diapasón, atrapó en sus labios el dolor que se mecía en el aire de ese patio a mediodía. Al preguntarle cómo ha vivido la muerte de la mayoría de nuestros mejores violinistas y poetas, contestó: para no sufrir tanto, mejor cierro los ojos y me pongo a soñar con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleazar. Pues quisiéramos ver si hay algún comentario por parte del público. Hemos visto que ya les han repartido el libro y si, como habitualmente se usa, pues al final de esta presentación quisieran tener la dedicatoria del propio Eleazar. Damos la palabra aquí. Buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias, maestro, por hablar desde el corazón, poder ser ese puente de generaciones que están a veces aisladas de su raíz, de su cultura, y que tan importante es poder acercarlos a todo este bagaje de cultura que somos los mexicanos, ¿no? Y lo comento porque, bueno, Diana Ena Rodríguez, servidora, soy licenciada en danza folclórica, y me encuentro muchas de las veces a estas nuevas generaciones que buscan tantas respuestas tan lejos de lo que somos, en esquemas tan aislados, ¿no? de nuestra cultura, de la tradición. Muchísimas gracias por compartir, y gracias también por el encuentro. Yo aseguro que si cada año sucede, pues aquí traeré a mis alumnos sin pretexto para que tengan esa vivencia más cercana. A pesar de la contingencia, lo aplaudo. Y muchísimas gracias a los músicos tan jóvenes, yo los veo, ¡qué maravilla! Tan jovencitos. Yo creo que estos muchachitos, como usted contaba, maestra, a los 9 años, ¿verdad?, recorriendo esas tierras, estos muchachitos también empezaron así, se lo aseguro. Entonces, pues, qué maravilla encontrar estos espacios, y enhorabuena, felicidades a todos. Gracias. Bueno, pues comentar que hace precisamente lo que mencionaba aquí Chalo, ¿verdad? Así se le dice, se le conoce en su tierra. Hace, pues sí, fue en el 2004, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Que salió el de juglares, poetas y juglares de la Sierra Gorda. Tuve la oportunidad de conocer ese libro, y desde que lo leí, ahora sí que fue el descubrir cómo desde su enfoque, desde su profunda sensibilidad, desde lo que vivió, nos transmite lo que fueron estos grandes músicos, y que yo lo mencionaba hace rato, ellos abrazaron su destino desde pequeños cuando descubrieron que ese era el camino que debían seguir. Y eso usted lo percibió porque lo vivió, como nos lo narra, ¿verdad?, en su infancia, y así está plasmado en ese libro. De manera que cuando se dio la oportunidad, o por lo menos supe de y gracias al ingeniero Carrillo que me lo hizo llegar antes, yo ya lo leí completito, y realmente es un valiosísimo tesoro, y que, como dice aquí la maestra, entre la juventud debe permear, para que esta sensibilidad que ahí está profundamente implícita, también en ellos, a ellos, a sus corazones, a sus almas llegue, y que por consecuencia sepamos reconocer y valorar a nuestros músicos tradicionales, a los que han sido los portadores, los depositarios
y los continuadores de tradiciones. Bueno, como usted lo rastreó, a lo mejor de 150 años atrás, tal vez haya antes, pero difícil a lo mejor llegar a una investigación todavía más antigua. Lo cierto es que este libro es un tesoro, léanlo de veras, pero léanlo también con el corazón en la mano, cómo lo escribió Eleazar, es decir, como lo vivió, como lo siente. Y yo sé que ustedes es una familia llena de un profundo arraigo, de una sensibilidad que es admirable y que por lo tanto eso nos contagia y nos hace amar más estas cosas. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Hola, Eleazar. Pues yo nomás te quiero agradecer, y hace un momento escuchábamos al doctor García de León y decía algo muy valioso. Uno intenta escribir sobre las tradiciones, pero entender y vivir el contexto, o sea, llegar al corazón, a la raíz, al espíritu, pues es quien está inmerso, y yo creo que eso es lo que agradecemos a Eleazar, que él entiende todo lo que escribe, y ahí sí entiendo lo que dice, no como investigador, sino es otra la óptica, y es lo que se agradece. Y también, yo no soy de Guanajuato, vivo ahí, pero quiero referirnos a un guayabazo, que lo que ha escrito Eleazar ha sido algo muy, muy importante, porque eso ha permitido a futuros estudiantes, investigadores, músicos, a entender de una manera más profunda la tradición arribeña, ¿no? Y si no estuviese Eleazar desde pequeño, de ser inquieto, un chavillo inquieto, porque todo eso que fue rescatando, pues qué bueno, Eleazar, que lo escribiste y nos lo compartiste. Y hoy veo, yo llegué con Óscar, con Alfonso, y me enseñan este libro, y dije, ah, caray, que tuvieron la suerte de que también escribieras aquí en San Luis. Digo, que eso es lo padre, ¿verdad? Que no es una frontera, no es San Luis, no es Guanajuato, es una región, es una tradición, y creo que eso es lo que se agradece. Te felicito. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Gabriel. Agradezco este diálogo desde el corazón. Para mí no hay cosa más feliz para que las ánimas de este libro dibujen una sonrisa donde estén. No hay cosa más feliz que haberlo hecho de esta manera, sin subterfugios, sin apariencias, sin artificialidades, sino del alma al alma. Esas son las cosas que la vida necesita. Y refiriéndome a lo que decía la señorita, no sé, la compañera, ¿cómo se llama? La maestra Diana. Solamente yo tengo la intuición y la leve sospecha de que pasando esta época de embriaguez digital, de embriaguez tecnológica, de embriaguez por lo inmediato, la humanidad y nuestros países, nuestras tierras, pasando este tramo que empieza a sentirse en todos los rincones de desequilibrios, de incertidumbre, de cruce del antes, del hoy, pero dentro de una zona de incertidumbre. Yo tengo la intuición de que pasando esta embriaguez, la humanidad, casi para poder seguir en este planeta, va a tener que regresar los ojos a lo profundo, a la memoria. Y a eso le apuesto para escribir estos libros, porque los escribo no buscando ningún afán de mercadotecnia en absoluto. Realmente los he hecho como quien desea que se conviertan como en baúles, que guarden secretos, que ahí queden, porque estoy seguro que otros que vendrán cuando nosotros ya no vivamos, en 20, 30 años, no sé, van a necesitar de esta agua fresca, de esta agua recién nacida, para seguir viviendo. El planeta va a necesitar regresar a sus manantiales primigenios. Muchas gracias.
Solamente me resta reconocer la participación de Eleazar, entregando este pequeño reconocimiento a nombre del secretario Armando Herrera, y pues gracias infinitas, Eleazar.